lo más frecuente es que tengan anemia y trombocitopenia. Hay que tomar en cuenta también que la hemofagocitosis en médula ósea no es patognomónica de síndrome hemofagocítico o de linfohistiocytosis hemofagocítica. Hay otra serie de condiciones que nos pueden dar una imagen de hemofagocitosis sin ser un síndrome hemofagocítico. Entonces, tomando en cuenta esta situación, la Sociedad del Histiocito publicó que un sujeto en el que sospechamos síndrome hemofagocítico debe cumplir por lo menos 5 de 8 criterios. La fiebre persistente por más de 7 días, la esplenomegalia más de 3 centímetros, en los niños dicen que por debajo de la cicatriz umbilical, citopenias que afecten 2 líneas celulares, hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia, y esto tendremos que adaptarlo para la edad en cuanto a los triglicéridos, el fibrinógeno que esté por debajo de 150 miligramos, y idealmente deberíamos de demostrar la hipercitocinemia con aumento del factor de necrosis tumoral alfa, del interferón gamma, y con la identificación de aumento del receptor alfa de la interleucina 2 soluble, que lo podemos medir con el CD25. Si podemos identificar los otros, pues sería ideal. Sin embargo, estos recuerden que en cualquier proceso inflamatorio los vamos a encontrar elevados. La Sociedad del Histiocito dice que deberíamos en la forma familiar, deberíamos de identificar alguna de las alteraciones genéticas, de tal manera que la perforina es la más frecuentemente identificada, sin embargo, no es la única, como vimos al inicio. En segundo lugar, lo que han reportado la Sociedad del Histiocito es el MUN13.4 y la sintaxina 11. En médula ósea, todos ustedes conocen los histiocitos hemofagocitando, en donde podemos encontrar esta imagen, en donde más bien lo que identificamos son detritus celulares. Con alguna imaginación podríamos identificar estos como eritrocitos que están fagocitando. Esta, donde solamente podemos ver plaquetas. Es importante recordar que hay otras condiciones que nos pueden dar hemofagocitosis. A veces no es fácil cuando vemos este tipo de médulas donde hay hipercelularidad identificar las células hemofagocitando, y bueno, pues cuando nos encontramos en cada campo 2 o 3 células como estas, pues entonces no nos cuesta ningún trabajo hacer el diagnóstico. Sin embargo, esto es lo menos frecuente, y recuerden que para poder decir que hay hemofagocitosis en estas condiciones, deberíamos de contar 500 células y encontrar por lo menos una célula hemofagocitando, pero idealmente más de 10. Esto, les decía, no es una condición exclusiva del niño, no es exclusiva de los pediatras, de tal manera que les quise traer este estudio, este reporte de Sager, en donde reporta 73 adultos que estaban entre 18 y 82 años. Vean ustedes, en estos pacientes lo que más elevado se encontraba era la ferritina en todos los pacientes, y la elevación era muy variable, desde discretamente elevada hasta exageradamente elevada. Esto es importante recordarlo porque hay algunos reportes que dicen que si encontramos un paciente en el que sospechamos hemofagocitosis y encontramos más de una ferritina por arriba de 10,000, eso es patognomónico de síndrome hemofagocítico. Esto lo tenemos que adaptar a cada paciente. Hay sepsis graves que nos pueden dar por sí solas esas ferritinas tan elevadas, de tal manera que si el contexto general del paciente y del laboratorio no cumplen con los criterios, no deberíamos de empezar el tratamiento para síndrome hemofagocítico. La hemofagocitosis, ellos la reportan en 76%, y esto es importante recordarlo porque no es un criterio exclusivo para establecerlo o descartarlo. A pesar de que todos estos pacientes eran adultos, vean, uno de ellos tenía una mutación del MUN13.4 que se ha asociado como segundo en frecuencia
de las alteraciones genéticas asociadas a este síndrome. Pero lo más importante tal vez es esto: las infecciones y las neoplasias fueron el mecanismo que con más frecuencia desencadenaron esta entidad. Y de las infecciones, VIH y virus de Epstein-Barr. Virus de Epstein-Barr lo vemos a cualquier edad, aunque es menos frecuente verlo en el adulto y ver formas crónicas y tan agresivas en el adulto, bueno, pues también lo podemos encontrar. Obviamente, el tratamiento en estas condiciones, en la gran mayoría de los casos, va dirigido a la enfermedad de base, a la enfermedad que está desencadenando esta condición. Y bueno, el tratamiento en este grupo en particular, solamente un mínimo grupo de pacientes recibió el esquema o los esquemas que sugiere la Sociedad del Histiocito, como la asociación de BP16 o etopósido, ciclosporina A y gamma globulina. Un solo paciente recibió el protocolo tal como lo sugiere la Sociedad del Histiocito, y vean ustedes la supervivencia, que seguramente más que con el síndrome hemofagocito tiene un impacto muy importante de la enfermedad que le dio origen, pero la supervivencia es de apenas 8 meses, un poco menos de 8 meses. Este es el esquema de tratamiento que propone la Sociedad del Histiocito, en donde iniciar dexametasona con etopósido y ciclosporina es la primera línea de tratamiento. Y esto lo que pretende es romper ese círculo vicioso de activación del linfocito T y por otra parte desbloquear la activación de la célula NK, con la finalidad de que se destruya al macrófago y entonces esta hiperproducción, hipercitocinemia se pueda limitar. El tratamiento, como ustedes ven, se sigue en forma intensiva por 8 semanas y después de la 8ª semana se sigue hasta por 24 meses, hasta por 2 años. Esto obviamente está mucho más de acuerdo con las formas secundarias. Las formas primarias, en el momento que nosotros suspendemos tratamiento, con mucha frecuencia se reactivan. De tal manera que la única forma de curar a la forma primaria es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, cosa que no es nada fácil debido a la poca compatibilidad que tenemos, y si estamos hablando de una forma familiar, con mucha frecuencia más de un miembro en la familia ha sido afectado. Entonces, tener un donador relacionado, compatible, es sumamente difícil en este grupo de pacientes. Estas son otras alternativas de tratamiento que propone Imashuku en Tokio, que es una de las gentes que más experiencia tiene tanto en el diagnóstico, estudio como tratamiento de esta entidad. De tal manera que la plasmaféresis o exsanguíneo transfusión asociada a la administración de gamma globulina y esteroides, él refiere que ayuda a limitar la forma aguda y aumentar la oportunidad de tratamiento. En las formas resistentes, la globulina antilinfocito más ciclosporina es una opción de tratamiento. El paciente que ya recibió todo el esquema propuesto por la Sociedad del Histiocito, podemos tomar esto como una opción si es que no ha respondido. Cuando tiene involucro al sistema nervioso central, ya sea que lo demostremos por identificación de pleocitosis o por estudios de imagen, debemos de darle quimioterapia intratecal. Hay un poco de controversia, la quimioterapia intratecal sería exclusivamente con metrotexate. Sin embargo, hay algunos autores que mencionan que si nosotros damos un tratamiento sistémico suficiente y el paciente tiende a la mejoría, la alteración, la infiltración al sistema nervioso central puede autolimitarse con el tratamiento sistémico. Y está la contraparte de que sí debemos de dar tratamiento intratecal, y si el paciente pasa a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, entonces deberíamos de radiar cráneo espinal como si fuera una infiltración al sistema nervioso de una leucemia aguda. La quimioterapia intensiva es otra propuesta que se ha hecho, tratarlo como un linfoma no Hodgkin. Se ha propuesto, sin embargo, los resultados
obviamente son en pacientes que tienen resistencia al tratamiento de primera línea, no han sido buenos. Actualmente se proponen algunos anticuerpos monoclonales dirigidos ya sea contra factor de necrosis tumoral alfa, contra linfocitos T o contra las células NK, de tal manera que estos son tratamientos que se han propuesto, todavía no hay suficiente experiencia sobre ellos, tal vez el tratamiento sobre factor de necrosis tumoral alfa es donde más reportes hay,